Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Buenas tardes, doctora, sí se le escucha. Sí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Gracias. Bueno, Buenas tardes, entonces doctora. vamos a dar inicio. Buenas tardes. Vamos a continuar con esta séptima semana. Y antes de continuar, voy a preguntarle a Mónica Armas. Mónica Armas. Mónica Armas. No está presente. Rosa Cotrina. Rosa Cotrina. Tampoco. Magda del Castillo. Doctora. Magda del Castillo. Sí, doctora, dígame. Sí. ¿Qué hemos visto la clase de lunes? ¿Sobre qué fue la clase de lunes? Magda Castillo, ¿sobre qué fue la clase de lunes? No recuerdo, doctora, disculpe. Carmen Pozo. Carmen Pozo. Edward Quiroz. Doctora. Edward Quiroz. Doctora, ¿Sobre qué buenas fue la tardes. clase del día lunes? Buenas tardes. No recuerdo también, doctora, disculpe. Ya. Bueno, justamente les quería decir lo siguiente. He llamado a las personas que tienen la nota más baja, de los cuales, ¿cómo se llama? No han asistido, no están presentes, ¿sí? Y dos, no recuerdan qué hemos hecho el día lunes. Entonces ya ustedes se pueden dar cuenta que, como les digo, yo no estoy de pasar toda la asistencia a los 47 alumnos, pero lo que ustedes faltan, lo que no están o lo que están entrando y saliendo, se ve reflejado en la nota que ustedes tienen. El último que he llamado ha sido Edward Quiroz, justo que no recuerda. Y a lo largo de la clase, esta es la forma, como les decía, yo paso lista, no acostumbro a pasar toda la lista, sino que en el transcurso de la clase estoy preguntando. Y tienen, como les digo, lo que yo pienso, y no me equivoco, si no asisten, tienen que tener notas bajas, ¿sí? Continuamos. Entramos a la tercera unidad temática, o sea, estaríamos en el 50% del dictado de la asignatura, porque estamos entrando a la tercera unidad, son solamente 4 unidades temáticas de que consta la asignatura. En esa tercera unidad vamos a ver lo relacionado con organización, dirección y control. Las semanas pasadas, hasta donde hemos dado el examen, hemos visto todo lo que es planificación, plan estratégico, plan operativo, y el día lunes hemos visto la planificación de los establecimientos de salud, que sus compañeros no recuerdan, que está ligado, digamos, con el planeamiento y la programación para la construcción o la ampliación de nuevos hospitales. ¿Qué logros espero que ustedes tengan en esta unidad temática que va a versar sobre organización, dirección y control en salud? El alumno conoce la organización de los establecimientos de salud según su nivel de complejidad y la capacidad de resolución. Conoce y valora el proceso de la toma de decisiones. Reconoce las condiciones para el liderazgo y trabajo en equipo y toma de decisiones. Entonces, el primer logro es sobre organización. Los 2 segundos van a ser logros de la clase de dirección. Continuamos. Reconoce la importancia de control en el proceso administrativo. Conoce los principales indicadores de gestión de los servicios de salud
y utiliza los indicadores de gestión para la evaluación de los servicios de salud. Entonces, estos tres logros están relacionados con lo que sería control. Entonces, estamos viendo un logro para organización, tres logros para dirección y 3 logros para control. Entonces, eso es lo que yo espero que ustedes puedan aprender en el dictado de esta tercera unidad temática. Comenzamos con la primera, que es organización. Y entonces vamos a tener que decir que la organización es la segunda función de la administración. Vamos a ver su definición, vamos a ver la estructura y el diseño organizacional, vamos a hablar sobre los diferentes organigramas, vamos a hablar sobre la organización de los servicios de salud, la categorización de los establecimientos de salud y finalmente vamos a ver sobre los documentos de gestión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Algo que no les haya quedado claro? Vanessa Ramos. Vanessa Ramos. Tampoco está presente. Abigail Romero. Falta también. Fiorella Rosales. Sí, doctora. Fiorella Rosales. ¿Alguna Doctora. pregunta hasta acá? No, doctora, Sí, todo claro. Ya, entonces, ¿qué hemos dicho que vamos a ver en esta tercera unidad? Fiorella. Bueno, lo que se refiere a la organización, doctora, ya que la semana pasada hemos hablado sobre la planeación en los hospitales, doctora. Ya, pero vamos a ver en esta tercera unidad vamos a ver organización. ¿Qué otra cosa? Fiorella. Tienen que estar atentos. Sí, vamos a ver dirección. Y dirección. vamos a ver control. Sí, doctor. Y vamos a ver control, ¿sí? Entonces comenzamos con esta lámina que también la hemos visto cuando hemos hablado de planificación y decíamos que en el proceso administrativo hay dos fases, una fase mecánica o estructural y una fase dinámica o operativa. Cuando hemos visto la parte de planificación, hemos visto esta primera etapa de la fase mecánica. El día de hoy vamos a ver la segunda etapa de esta fase, que es la fase mecánica y es la organización. Entonces vamos a ver organización. Vamos a ver la división del trabajo, la jerarquización, la departamentalización y la descripción de funciones. Entonces comenzaremos por definir qué es organizar. Entonces organizar, decimos que es distribuir y estructurar el trabajo para conseguir los objetivos de la organización y crear la estructura de la organización. Vamos a dividir el trabajo, lo vamos a estructurar, pero vamos a crear la estructura. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué comprende? ¿Qué comprende esa empresa, no? Para poder cumplir los objetivos, o cómo se va a organizar esa empresa para poder cumplir los objetivos y las metas. Organizar, por lo tanto, es el proceso de ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos para alcanzar los objetivos y las metas propuestas. Entonces tenemos, digamos, 3 funciones. Ordenar y distribuir el trabajo, primero. Segundo, tenemos que hablar sobre la autoridad y también, junto con la autoridad, hablamos de la responsabilidad. Y tenemos que ver cómo los vamos a organizar todos esos recursos para alcanzar los objetivos. Por lo tanto, las preguntas serían, ¿qué tareas vamos a realizar? ¿Cómo vamos a agrupar esas tareas?
quién las llevará a cabo, a quién se rendirán cuentas y en qué nivel se tomarán las decisiones. ¿Qué tareas a realizar? Dividimos el trabajo y luego lo agrupamos. Y vamos a decir, vamos a tener responsables que van a llevar a cabo esas funciones, esas tareas. ¿A quién se va a rendir cuentas? Estamos hablando de la parte jerárquica, ¿sí? ¿Y en qué nivel se tomarán las decisiones? Vamos a ver si va a ser una empresa con una organización centralizada o descentralizada. Por lo tanto, decimos que organizar es el subproceso de la administración que permite ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y la responsabilidad y los recursos entre los miembros de una empresa, con el propósito de alcanzar las metas y los objetivos de la las metas y los objetivos de la empresa, ¿sí? Y decíamos que también tiene como función crear la estructura de la organización. Y eso es lo que ustedes están viendo. Esta es una estructura completamente simple de la organización. Vamos a comentar de ella más adelante, donde tenemos la jefatura, el órgano de apoyo, el órgano asesor. Es como lo que denominábamos antes un muñequito normativo, y hacia abajo tienen los órganos de línea. Para organizar, debemos contar con ciertos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Hacer el diagnóstico de la empresa y los posibles cambios inmediatos de su entorno. Cuando hemos dicho hacer el diagnóstico de la empresa, estamos viendo qué cosa. Estamos hablando del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y la otra cosa, estamos viendo, digamos, cuáles son los problemas que se presentan y para esos problemas que se han presentado, qué objetivos estratégicos hemos diseñado. Eso lo hemos visto cuando hemos hablado de la planificación, tanto de la planificación estratégica y después de la planificación operativa, ya para ver los objetivos específicos, las actividades y las tareas. Ese sería el primer requisito. Y después tenemos que vamos a definir lo que serían las metas y los objetivos de la empresa. ¿Cuáles son los pasos para organizar? Y acá ustedes ven dos pasos. Primeramente habla de la división del trabajo y después habla de la departamentalización. Dice que la división del trabajo es dividir la carga en tareas que pueden ser ejecutadas por personas o por grupos de personas. Quisiera que alguno de ustedes me ponga un ejemplo. Y vamos a pedir a Billboard Saldaña. Billboard Saldaña. ¿Ausente? Sí, doctora. No, sí, Billboard doctora. Saldaña. Escucho. Sí, doctora. ¿Ya? ¿Qué entiendes de esa definición? Dividir la carga de trabajo en tareas que puedan ser ejecutadas por personas o por grupos de personas. ¿Qué entiendes? O lo otro, podrías poner un ejemplo. O sea, para determinadas trabajos que se tengan que hacer, se necesita cierta cantidad de personas, ¿no? O sea, quizás unas más y otras menos, dependiendo de la dificultad o el grado de complejidad de algún del trabajo, ¿no? Pero acá no estamos hablando de número. Estamos hablando de dividir la carga del trabajo en tareas que pueden ser ejecutadas por personas o por grupos de personas. ¿Quién me puede poner el ejemplo? A ver, vamos a ver. Almeida. Almeida. Sí, doctora. ¿Qué entiende por esa definición?
Bueno, sería en un ámbito como el hospital, bueno, sería dividir las áreas, ¿no? Por especialidades. Así es. Vamos a hablar. Tenemos profesionales de la salud, tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos químicos farmacéuticos, nutricionistas, odontólogos. Entonces, es como un ejemplo. Vamos a dividir toda esa carga de trabajo para que pueda ser ejecutada por personas o por grupos de personas. Entonces, dividiremos para los médicos que tienen que hacer, para los odontólogos, para los psicólogos. Eso es. Otro paso, combinar las tareas en forma eficiente y ver la agrupación de empleados y tareas. Entonces ya los hemos dividido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar, por ejemplo, vamos a trabajar con los médicos. Y otra cosa, podríamos decir también como ejemplo, vamos a trabajar con los médicos y vamos a departamentalizar. Entonces vamos allá a dividir, o sea, división de trabajo nuevamente, a los médicos por especialidades. Vamos a suponer, vamos a trabajar en un hospital 2-1 y vamos a dividir a los especialistas internistas, cirujanos, ginecobstetras y pediatras. Entonces creo que con esos dos ejemplos que les acabo de poner, quedaría claro las definiciones de lo que es división del trabajo y departamentalización. Después tenemos que habla de la jerarquía de la organización. Y cuando hemos comenzado a definir organización, hemos dicho que se tiene que saber quién rinde cuentas a quién, ¿sí? Y entonces dice, especificar quién depende de quién en la organización y quién rinde cuentas a quién. Entonces, hablamos de la jerarquía de la organización. Hablamos de la línea de autoridad, que es una línea que viene de arriba hacia abajo. Y decíamos, si hablamos de una línea que va de arriba hacia abajo, que es línea de autoridad, tenemos que tener otra línea que va de abajo hacia arriba, que corresponde a la de responsabilidad. Y finalmente tenemos otro paso que dice establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en un todo congruente. Entonces no puede faltar la coordinación. Y creo que haberles dicho en otras clases que antiguamente se consideraba la coordinación como otra etapa más del proceso administrativo. O sea, no eran cuatro subprocesos, sino eran 5, pero después se dio cuenta que la coordinación está en todo, que no solamente está en la organización, sino está en la planificación, en la organización, en la dirección y en el control. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta o algo que no esté claro? Sí, Joel. Doctora, en todo caso, ¿cómo es que se podría considerar que es la responsabilidad que es desde el punto más bajo al más alto? Y supuestamente la jerarquía se manda desde arriba para abajo. ¿Quién debe tener la responsabilidad? En todo caso, ¿no debería ser también de arriba para abajo quién tiene que supervisar para que se den las responsabilidades a cada uno? Nosotros decimos que tenemos que rendir cuentas a. Entonces la línea de autoridad viene de arriba hacia abajo. Vamos a ver un servicio del hospital, X servicio, el servicio de pediatría. ¿Quién es la máxima autoridad ahí? El jefe de servicio. Por lo tanto, la línea de autoridad viene del jefe de servicio al médico de servicio, al médico asistente, a los residentes y a los internos. Y la responsabilidad viene desde abajo. Son responsables los internos, los residentes, y vamos al contrario, ¿no? Los médicos asistentes, el médico de servicio, y finalmente va hacia el jefe de servicio. No sé si contesté tu pregunta, Joel. ¿Contesté tu pregunta? Sí, doctora. Ya. Jorge Guisado. Sí, doctora. Jorge Guisado. Sí. Doctora, tengo una pregunta. Yo no entendí muy bien el concepto de departamentalización. ¿Cómo es que este funciona como un centro de salud? No lo entendí. Ya, no hemos puesto el ejemplo de un centro de salud, hemos puesto el ejemplo de un hospital. Pero si tú quieres, podemos ponerlo de un centro de salud.
Vamos a decir, vamos a departamentalizar los servicios asistenciales, los servicios administrativos, el plan de servicio de nutrición. ¿Contesté a tu pregunta? O sea, doctora, es como que dividir todos los trabajos, ¿no? Así, más o menos algo así. Así es. Y acá lo Ya. vamos a ver más claro. Dice división del trabajo, descomponer una función o actividad en sus componentes. Una función. Voy a poner el ejemplo de centro de salud que tú me has preguntado, que es un establecimiento de menor complejidad, o sea, de baja complejidad, a diferencia del hospital. Descomponer la función, las actividades. ¿Cuál es la función principal de ese centro de salud? Brindar salud a la población. ¿Mediante qué cosa? Mediante la prevención, la promoción, la recuperación y la rehabilitación. Pero para eso tenemos diferentes profesionales de salud, tenemos a los administrativos, entonces nosotros vamos a dividir eso, ¿sí? Vamos a dividir ese grupo humano para que puedan ejecutar, y después lo departamentalizamos para que puedan ejecutar sus funciones. Por eso dice, la división del trabajo crea tareas simplificadas que se pueden aprender y realizar con facilidad, fomentando la especialización. Actualmente la mayoría de los gerentes consideran la especialización del trabajo como una ayuda para que los empleados sean más eficientes. Entonces, definitivamente todos no pueden hacer todo, ¿sí? Por ejemplo, un tecnólogo médico no puede hacer las funciones que tiene un médico. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? Creo que así se entiende un poco más claro. Sí, doctora, gracias. ¿Verdad? Ya. Sí, gracias. Entonces, hemos dividido el trabajo y ahora hablamos de la departamentalización. La vamos a definir, ya con los ejemplos creo que quedará más claro. Dice que la departamentalización es la agrupación de las actividades y personas en los departamentos. Por lo tanto, es resultado de las decisiones que toman los gerentes en cuanto a las funciones que han sido divididas, la forma de agruparlas en relación a grupos parecidos. Entonces vamos a decir, lo que hace un médico no hace un tecnólogo o no lo hace una enfermera. Entonces hemos dividido el trabajo, primeramente de todas las personas que están trabajando en ese establecimiento de salud, en ese centro de salud, pero ahora ya comenzamos a agruparlas. Y dice, es la forma en que se agrupan los puestos. ¿Qué cosa? Los puestos, y creo que con ustedes hemos hablado también de perfil de puesto, creo que no lo he mencionado, no estoy muy segura. Entonces, ya tenemos división y departamentalización. Y dice que la departamentalización consiste en agrupar las actividades o trabajos a fin de alcanzar las metas de la organización. Y que esa departamentalización puede ser funcional, lo que estamos poniendo por ejemplo, puede ser por productos, puede ser por procesos, puede ser de acuerdo a la atención que se brinden a los clientes, puede ser una departamentalización geográfica o puede ser una departamentalización matricial. Y acá vemos funcional. Tenemos por funciones los médicos, medicina, cirugía, pediatría y gineco-obstetricia, por funciones. Hemos mencionado que también tenemos que esa departamentalización puede ser por producto. Y entonces, por producto tenemos servicios odontológicos, tenemos servicios médicos, tenemos lo de químicos farmacéuticos, que sería ver la parte de medicamentos, ¿sí? Entonces, son por productos. Y en el mercado podría ser por operaciones, puede ser por finanzas, puede ser por marketing. Entonces, ya ven cómo estamos departamentalizando. Tenemos el otro ejemplo, el área geográfica, el área centro, el área sur, el área norte. Y acá podríamos pensar en el ejemplo de la DIRIS. Tenemos la DIRIS norte, tenemos la DIRIS centro, tenemos la DIRIS sur y tenemos la DIRIS este, ¿sí? Y
cada una de estas puede ser también, como decíamos, operaciones, finanzas, marketing y lo que nosotros queramos. Entonces, es la forma como hemos departamentalizado las funciones que primeramente las habíamos dividido. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Melissa. Doctora, buenas tardes. ¿Y la departamentalización matricial, cómo sería? Ya, eso lo vamos a ver más adelante. En la departamentalización matricial va a haber dos jefes. Entonces, por eso te digo, sí lo voy a tocar, pero lo voy a tocar más adelante. ¿Sí? Está bien, doctora. ¿Puede ser, Melissa? Sí, ya. Gracias. Entonces, ahora pasamos a ver dos conceptos dentro de lo que es la organización. Uno es el concepto de estructura organizacional y otro es el diseño organizacional. Como introducción les puedo decir que la estructura de la organización es, digamos, cómo se divide, digamos, y todo lo que hemos dicho, ¿no? Y cómo se presentación de esta organización en el organigrama. Y el diseño organizacional, algunos autores consideran que es sinónimo de estructura organizacional. Otros autores dicen que el diseño organizacional son los cambios que se hacen cuando sucede, digamos, una eventualidad. Ejemplo, los establecimientos de salud tenían un tipo de organización antes del COVID. Vino el COVID y cambiaron su estructura de la organización para poder atender esa demanda, que era una demanda que no era la usual, ¿no? Entonces, sería el diseño de la organización. Pero como les digo, hay otros autores que consideran que es lo mismo. Por lo tanto, según este autor, en 1988 definió la estructura organizacional de la siguiente manera. Dice que es el conjunto de funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación que debe haber entre cada unidad. O sea, ¿qué hemos dicho? Departamentos puede ser sinónimo de unidad, que estamos hablando en esta definición de este autor, ¿no? Que dice que es el conjunto de funciones y de relaciones que determinan formalmente las funciones de cada unidad, que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada una de ellas. Por lo tanto, es el marco formal de la organización, mediante el cual las funciones, las actividades y las tareas se dividen, ya lo hemos comentado, se agrupan, o sea, departamentalizamos, y hay la coordinación estrecha entre todos los departamentos. Por eso se concluye y se dice que esa estructura organizacional es la distribución formal de los puestos de una organización. Estructura de la organización, también ya lo hemos mencionado. Tenemos la jefatura. Tenemos hacia el lado izquierdo lo que es el órgano de apoyo, que después vamos a ver, o van a ver sus compañeros también en el seminario que han hecho el lunes y que van a hacer ahora también. El órgano asesor. Y tenemos los órganos de línea. Acá está, por ejemplo, servicio 1, vamos a decir, puede ser medicina, servicio 2 podrá ser cirugía, servicio 3 vamos a poner que sea pediatría, ¿no? Para que ustedes lo puedan entender en esta estructura organizacional. Dice que la estructura organizacional se diseña en base a las metas, a los objetivos y a los recursos con los cuales contamos. Y acá no estamos hablando de recursos físicos ni de recursos financieros, estamos hablando solo de recursos humanos. Por eso dice, la estructura organizacional se diseña en base a los recursos. ¿Para qué cosa? Para alcanzar estas metas y estos objetivos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Joel.
Sí, no me llegó a quedar claro. ¿Cómo era la función del órgano de apoyo y del órgano asesor en cuestión de la estructura organizacional que mostró en el diagrama? ¿A qué te refieres? ¿A qué te estás refiriendo? Esa de ahí, o sea, supuestamente el órgano de apoyo Ya. y asesor, supuestamente están debajo de lo que es la gerencia, pero al mismo tiempo es como que están al costado una de la otra. O sea, ¿tienen en sí una función por debajo de la jefatura o es casi al mismo nivel que lo que es el de la jefatura? No. La jefatura es la cabeza. Debajo de la cabeza está lo que estamos viendo a la mano izquierda, el órgano de apoyo. Por ejemplo, podría ser la secretaría. Voy a poner solamente un ejemplo. El órgano asesor, ¿quién podría ser? Podría ser planificación, podría ser calidad. Acá también como órgano de apoyo podríamos tener administración. Y estos ya son, hablamos de nuestros servicios, estos ya son, he puesto el ejemplo, como órganos de línea, el servicio, el departamento de medicina, cirugía, pediatría o ginecobstetricia. Tenemos 3 órganos de línea acá para mencionar los 3, porque si les menciono 4 van a decir, ¿dónde está el otro órgano de línea? Bueno, el otro órgano de línea le trazaríamos otra línea acá y le pondríamos acá ginecobstetricia. ¿Está claro, Joel? Sí, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces continuamos. Ya hemos visto esto. Y entramos acá. La estructura organizacional tiene características. Y esas características las vemos acá. Son la especialización, que se define como la forma según la cual se divide el trabajo en tareas y cómo estas son agrupadas en unidades organizativas. Eso también ya lo hemos mencionado. Si hablamos de los médicos, ¿no? Por la especialización lo dividimos en internistas, cirujanos, ginecobstetras y pediatras. ¿Sí? Y los agrupamos en esas unidades organizativas que serían los 3 departamentos o los 4 departamentos que acabo de mencionar. Luego tenemos coordinación y áreas de mando, que hay grupos bajo el mando de un supervisor, o sea, de un jefe. Hablamos también de lo que es la formalización, y la formalización dice que es el grado de estandarización de las actividades mediante normas, procedimientos escritos. Formalizamos, estandarizamos, porque imagínense, si no hubieran normas escritas, si no hubieran procedimientos escritos, entonces quedaría, bueno, ¿y yo qué hago? ¿De quién dependo? ¿De qué soy responsable? ¿Con quién tengo que coordinar? Entonces, para eso hay lo que son las normas, los procedimientos, que definitivamente no están al aire, no son en forma verbal, sino que tienen que ser en forma escrita. ¿Qué otra característica? Lo vamos a ir viendo, y acá tenemos ya lo que habla de la diferenciación. Y en la diferenciación dice que es la forma como la organización asigna el personal y los recursos para que se puedan cumplir las tareas. Y dice que esta diferenciación en la estructura organizacional puede ser de 2 tipos. Puede ser vertical y puede ser horizontal. Comenzamos por la primera. Diferenciación vertical, lo que hemos estado viendo en los organigramas. Entonces, es una diferenciación de tipo vertical que va a hacer que las estructuras puedan ser planas o puedan ser altas. Dice, es la forma como se distribuye la autoridad y la responsabilidad, y la estructura puede ser plana o puede ser alta. Estructuras altas, y acá imaginemos que estamos viendo el organigrama, pero estamos viendo una serie de dependencias. Y una estructura plana es la que tiene menos dependencias, podría ser los organigramas que hemos estado viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué problemas existen? Cuando la estructura es alta, hay problemas de coordinación. Imagínense, este es el jefe o el director de más alto nivel. ¿Podrá coordinar acá o podrá coordinar con la plana operativa? Bien difícil, ¿no?
Entonces, si hay problemas de coordinación, también va a haber distorsión de la información. Por ende, va a haber problemas de motivación. Y hay una cantidad de gerentes de nivel medio. Entonces, queda entendido. Hay problemas de coordinación, hay distorsión de la información, hay una cantidad de gerentes de nivel medio. Y acá vemos lo que es una estructura plana. Y vamos a definirla. Dice que cuáles son las ventajas de las estructuras planas, que es la que acabamos de ver que van a tener menor número de gerentes. La supervisión es más estrecha. No tenemos tantos gerentes intermedios. Se puede ejercer un mejor control. ¿Y qué otra cosa? Hay rapidez en la comunicación. ¿Por qué? Porque no hay muchos pasos, no hay muchos gerentes que no nos permitan que esa información llegue como debería llegar. ¿Sí? Entonces decimos, la supervisión es más estrecha, se puede ejercer mejor control y hay rapidez en la comunicación. En la diferenciación vertical, ¿cuáles son las ventajas en las estructuras altas? La que acabamos de ver, la que tienen muchos gerentes. Los superiores tienen que delegar. Entonces, definitivamente decíamos, no pueden comunicarse con los planos operativos, y entonces eso les permite, o eso les dice que tienen que delegar. Las políticas tienen que estar formuladas claramente. ¿Para qué? Para que se pueda entender. Y los subordinados tienen que estar más capacitados. Entonces, esa es la ventaja de lo que sería lo que tendríamos en una estructura alta. Pero, ¿cuáles son las ventajas de las estructuras altas? Que se forman cuellos de botella en las comunicaciones. Decíamos, es muy alto, ¿no? Mucho gerente, entonces la comunicación abajo no llega bien. Se produce una pérdida de control y se requieren directores que sean competentes. Esas son las desventajas que nosotros encontramos en las estructuras altas. ¿Alguna pregunta en cuanto a diferenciación vertical y diferenciación alta? ¿Alguna pregunta? José Vilca. José Vilca. José Vilca. ¿Entró? Sí, doctora, todo claro. Ahí. Disculpe. Sí, José Vilca, ¿alguna pregunta? No, todo claro, doctora. Tiene ¿Algo lógica, que no ¿no? esté Una claro? estructura plana sea beneficiosa para la mejor coordinación, ¿no? Que la vertical, ¿no? Lucero Tafur, ¿alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Y entonces ahora vamos a ver lo que es la diferenciación horizontal. Y en la diferenciación horizontal dice que es la forma como distribuir el recurso humano, asignarle las tareas a ese recurso humano, las funciones y las actividades. Y entonces ya nosotros, cuando hemos hablado de planificación, hemos visto que jerárquicamente, primero son las funciones, de esas funciones encontramos actividades, y para lograr esas actividades encontramos tareas, o sea, desde el punto de vista jerárquico, ¿no? Dice, por lo tanto, la diferenciación horizontal es la forma como distribuir el recurso humano, asignarles funciones, actividades y tareas. En la diferenciación estructural podemos ver lo siguiente: tipos estructural, funcional, por producto mercado, y la estructura matricial que me preguntaba una de sus compañeras, me preguntaba Melissa, si es que no me equivoco. Entonces vamos a ver de qué se trata. Estructura funcional. Dice que la estructura funcional
reúne en un departamento a todas las personas que se dedican a una actividad o función o a varias funciones, pero que estén relacionadas entre sí. Eso en cuanto a la estructura funcional. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de la diferenciación de tipo horizontal. Y acá lo tenemos. Bueno, es de la dirección, la jefatura, acá están los órganos de línea, estamos hablando de estructura funcional, cómo se ha dividido, ¿no? Cómo se ha dividido acá el trabajo y las personas para llevar a cabo funciones en medicina, en cirugía, en pediatría y en gineco-obstetricia. Otra diferenciación horizontal, tipo funcional, consulta externa, emergencia y hospitalización. Y entonces vemos en la estructura funcional cuáles son sus ventajas. Agrupar personas que realizan tareas similares. Entonces, en consulta externa, vamos a tener médicos de las diferentes especialidades, pero ¿qué van a hacer? Van a atender a los pacientes que no están hospitalizados, que vienen por una consulta. Por lo tanto, hay mayor control sobre las actividades. Podemos controlar mejor lo mismo en emergencia o en hospitalización. Pero sí, ¿qué va a haber? Entre estas áreas, vamos a decir, vamos a encontrar problemas de comunicación. A veces no nos podemos comunicar. Por ejemplo, la consulta externa no se puede comunicar con hospitalización. Emergencia sí se comunica más con hospitalización. Problemas de medición. Y cuando nosotros hablamos de medición, y es lo que vamos a ver la próxima semana, estamos hablando, o dentro de 2 semanas, estamos hablando de lo que sería control. Y también un problema que puede haber sería un problema de ubicación. Y acá tenemos que diferenciación horizontal también puede ser por producto, por mercado y por área geográfica. Algo similar de lo que ya habíamos visto. Y dice que esta estructura por producto, por mercado y área geográfica reúne una unidad de trabajo a todos los que participan en la producción de un servicio o los que están en cierta zona geográfica, producto, está hablando por producto, dice, a todos los que participan en la producción de un servicio o a los que están en cierta zona geográfica o los que tratan con cierto tipo de clientes. Entonces, ¿con qué cierto tipo de clientes se puede tratar? Se puede tratar, por ejemplo, con madres gestantes, se puede tratar con pacientes de la tercera edad, se puede tratar con niños, ¿no? Entonces, nos está haciendo la división de esta estructura por producto, mercado y, bueno, por área geográfica. Acá tenemos una estructura geográfica, ya lo habíamos mencionado, también área centro, área sur, área norte. Por producto, servicios odontológicos, servicios médicos y medicamentos. Y por mercado, bueno, que pueden ser estos de acá. Pero lo principal por producto son estos. También puede ser por mercado, este de producto también lo podemos utilizar como mercado. O sea, servicios odontológicos, servicios médicos o medicamentos. Preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estefane Silva. Estefane Silva. Tampoco está. Es una de las alumnas que tiene la nota más baja. ¿Sí? Entonces, disculpen que tenga que mencionar así, para que un poquito ustedes tomen conciencia por qué sacan notas bajas. Y ustedes saben, ustedes mismos saben su nota, así que no voy a insistir sobre eso. Pero a todos los que les he pasado lista de esta manera de preguntas, yo creo que completan los 9 o los 10 alumnos que hoy día han faltado a la clase. ¿Sí?
Continuamos. Melissa me preguntaba de la estructura matricial y vamos a ver la estructura matricial, pero antes de definirla, les voy a poner esto, la representación. Y acá dice una estructura matricial. Ustedes están viendo esto. Miren bien, dice acá, gerencia general. Tenemos el servicio o el departamento de medicina, de pediatría, de cirugía y de obstetricia. En forma horizontal. Pero en forma vertical tenemos consulta externa, emergencia y hospitalización. ¿Sí? Y ustedes están viendo también esas líneas punteadas que hay entre ellas y que vamos a ver de qué se trata. Entonces, si ustedes han visto esto, Melissa, ¿estás viendo la lámina, Melissa? Sí, doctora. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a definir y creo que va a ser más claro para que ustedes puedan entender este tema. Dice que la estructura matricial es la estructura de la organización en la que cada empleado depende tanto de un gerente de funciones o de división como de un gerente de proyecto o de grupo. Entonces, pasamos, dice, en la que cada empleado depende tanto de un gerente de funciones o de división como de un gerente de proyecto o de grupo, de un gerente de funciones o de división. Medicina, cirugía, pediatría, ginecobstetricia. Por lo tanto, los empleados tienen dos jefes, es decir, trabajan con dos cadenas de mando, una de ellas que es vertical, que acabamos de ver, y la otra, que es un gerente de grupo, que es horizontal. ¿Y de qué estamos hablando? De ese gerente de grupo, de consulta externa, de emergencia y de hospitalización. Entonces, digamos, acá tenemos todos los internistas, pertenecen al departamento de medicina. ¿Quién es su jefe? El jefe del departamento de medicina. Pero estos médicos, estos internistas, trabajan en diferentes áreas. Trabajan tanto en la consulta externa, cuando están de guardia trabajan para la emergencia y trabajan en hospitalización. Para consulta externa también hacen turnos. Por lo tanto, su dependencia es del departamento de medicina, pero tienen dos jefes. ¿Cuál? Que es el jefe de la consulta externa, el jefe de emergencia cuando ellos están en emergencia y el de hospitalización cuando ellos cumplen su mayor trabajo en emergencia. Entonces, tienen una autoridad en forma horizontal y otra autoridad en forma vertical. Eso es lo que se denomina la estructura de tipo matricial. Ahora sí, tu pregunta, Melissa. Sí, doctora, ahora está más claro. Gracias. ¿Perdona? ¿No te escuché? Que ahora está más claro, doctora. Gracias. Ya, entonces definitivamente yo creo que ahora sí está claro porque no se entiende cómo puede ser eso, ¿no? Cuando este médico está en emergencia, no deja de pertenecer al departamento de medicina, porque está en emergencia cuando está unos días. O perdón, claro, unos días, un día a la semana o 2 días a la semana. Lo mismo cuando está en hospitalización. Su mayor tiempo lo va a tener, ¿dónde? Lo va a tener en hospitalización, ¿sí? Entonces creo que quedó claro lo que es una estructura matricial en la cual va a tener dos jefes. Terminando estructura organizacional, para los que consideran que es diferente que diseño organizacional. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Vilca, antes que te vayas. Vilca. ¿Alguna pregunta? Joel, ¿algo que no esté claro? Todo claro, doctora, hasta el momento. Ya. Pasamos a cómo definen, lo que dicen que es distinto, cómo definen el diseño organizacional. Y dicen que el diseño organizacional es el desarrollo o modificación de la estructura de la organización frente a cambios del ambiente interno y externo de la organización. O sea, ya tenemos definida nuestra estructura,
pero hay cambios que pueden ser internos. Pueden ser cambios de repente internos que va a cambiar el modelo de la organización de ese hospital. Es un ejemplo de un cambio del ambiente interno. O pueden ser cambios externos a estos. ¿Qué cambios podrían ser externos a estos? Podría ser, por ejemplo, este problema de la pandemia, ¿no? Es un cambio externo del hospital, es un cambio diferente. Y entonces hace que uno se tenga que adecuar tanto a este cambio interno o a los cambios externos y tenga que variar cómo está constituida su estructura. Dice que el diseño organizacional permite adaptar la estructura y los procesos de una organización con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la organización y facilitar la toma de decisiones. Perdón. Sí, dígame. Estoy en... para facilitar la toma de decisiones. Y para el diseño organizacional tenemos ciertos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos fundamentales en el diseño de la organización? Primeramente, una estructura básica. Una estructura básica que nos va a permitir esa diferenciación. ¿De qué diferenciación estamos hablando? De la diferenciación que hemos mencionado, tanto la horizontal como la vertical. Luego tenemos mecanismos de operación, que está ligado a lo que habíamos dicho, que es la formalización, que son las reglas y los reglamentos, que tienen que ser escritos, que tienen que estar aprobados y tienen que estar vigentes. Hablamos también de otro requisito, que es el mecanismo de decisión, en lo cual nosotros vamos a ver lo que es la jerarquía de la autoridad. Y hablamos de mecanismos de coordinación, que estos mecanismos de coordinación tienen que ver directamente con la integración. Y habíamos dicho que por más que estén departamentalizados, ¿no? Que el personal esté departamentalizado, tienen que coordinar estrechamente y eso tenemos integración. Entonces decíamos que los requisitos fundamentales en el diseño de la organización son la estructura básica, mecanismo de operación, el mecanismo de decisión de la toma de decisiones y los mecanismos de coordinación. En el diseño organizacional, como también se considera en la estructura organizacional, tenemos 7 elementos, de los cuales ya hemos hablado de algunos de ellos. Tenemos la división del trabajo, que es la especialización. Tenemos la departamentalización, que también ya hemos hablado, que lo vamos a mencionar, vamos a volver a mencionar así, de paso. Tenemos algo que no hemos mencionado y que es referente a la cadena de mando, a la amplitud de control, a la centralización, descentralización y finalmente la formalización. Y vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de ellos. División del trabajo, dividir el trabajo en funciones, actividades, tareas que puedan ser ejecutadas. Ya lo sabemos. Departamentalización, agrupar en departamentos aquellas funciones, actividades, tareas que son similares, y este subproceso es posterior a la división por especialización. Ya no vamos a hacer mayor hincapié, porque ya lo hemos visto. Pasamos a lo tercero, que no lo hemos visto todavía. Hablamos de lo que es la cadena de mando. Y en esto de la cadena de mando, tenemos que decir que es una línea ininterrumpida de autoridad que se extiende desde los niveles más altos de la organización hasta los niveles más bajos y aclara quién reporta a quién. O sea, estamos hablando de lo que yo mencioné como línea de autoridad.
Y esta cadena de mando involucra 3 conceptos. Autoridad. ¿Cómo definimos la autoridad? Como el derecho de la persona que ocupa una posición administrativa para dar órdenes y esperar que éstas sean cumplidas. Habíamos mencionado, cuando estábamos comenzando, habíamos mencionado, para este caso, lo del jefe de servicio, ¿sí? Entonces dice, el derecho de la persona sería del jefe de servicio que ocupa esa posición administrativa, da órdenes y espera que esas órdenes se cumplan, ¿sí? Y la responsabilidad, que me hizo una pregunta Joel y que yo le contesté, se define la responsabilidad como la obligación de realizar las tareas asignadas. ¿Qué nos han asignado? ¿Cuáles son nuestras actividades, nuestras tareas? ¿Cómo tenemos que cumplirlas? Eso es la responsabilidad. Lo que yo les mencioné, que es la línea que va de abajo hacia arriba. ¿Y qué otro concepto tenemos? Es la unidad de mando. Dice, una persona debe tener solo un superior ante quien es responsable. No quiero que acá haya confusiones con lo que es el organigrama matricial y me digan, pero acá tiene 2 personas que son sus superiores. Tiene una persona por el departamento, pero tiene otro jefe cuando está en una determinada área. Entonces, por favor, que acá no vaya a haber confusiones. El cuarto concepto es la amplitud de control. Y la amplitud de control se refiere al número de subordinados, o sea, de empleados, que el gerente puede supervisar en forma eficiente y eficaz. Y se dice que esta amplitud de control no debe ser más de 6 o 8 personas, porque si no, el supervisor, o sea, que el gerente, que está en el más bajo nivel, no los podría supervisar. Y dice también, a medida que un gerente asciende, su amplitud de control es menor y se relaciona con la organización, tanto si esta es una organización plana como si es una organización alta. Entonces, estamos viendo lo que sería la amplitud de control. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que estamos hablando de cadena de mando? Sí, Joel. Doctor, una pregunta. Si de por sí la amplitud de mando se basa en que por lo menos tengas... No te escucho, no te escucho. O sea, si de por sí la amplitud No. en el control se basa en el que por lo menos cada gerente tenga por supervisión a máximo hasta seis personas, en ese caso el más alto va a depender siempre del que supervisa al más bajo. O sea, supuestamente el gerente del más alto rango va a siempre depender de que lo que le reporte el gerente del nivel intermedio. Eso sería la idea. Así es. Nosotros hemos dicho, cuando vimos esa pirámide de los gerentes, tenemos gerentes de más alto nivel, tenemos de la parte media y tenemos, dijimos, el gerente de la parte baja, el que está en contacto directo con los empleados, que es el que supervisa. De ese que supervisa es del que estamos hablando. ¿Joel, quedó claro? Sí, doctora. Ya. No estamos hablando del gerente de primera línea, sino estamos hablando del que está abajo. ¿Sí? Y pasamos a ver el tema de la centralización y la descentralización. Entonces, definimos la centralización como el grado en que la toma de decisiones se da en los niveles superiores de la organización, es decir, está concentrada en los niveles altos de la organización. Entonces, esa toma de decisiones no está consultada con el nivel medio de los gerentes ni con el nivel inferior. Es, digamos, el jefe máximo es el que toma las decisiones, no comunica, ¿no? De repente no coordina, vamos a utilizar otra palabra, no da a conocer. Entonces, es centralizada. ¿Y cómo definimos que sea descentralizada? Y vemos cuáles son las ventajas de la centralización. Las ventajas de la centralización dice que las decisiones son tomadas
por administradores que poseen una visión global de la empresa. Yo voy a hacer un paréntesis y también tendría que decirles algo en esas ventajas de la centralización. Muchos dicen, sí, pero el jefe es el que toma las decisiones y no nos consulta. Tenemos que tener en cuenta si el personal operativo tiene los conocimientos para poder opinar en esa toma de decisiones. Porque, ¿qué pasaría? Si no tiene los conocimientos, entonces, ¿qué puede aportar? Y más bien lo que va a suceder, que esa gestión, esa gerencia, no van a ser óptimas. ¿Qué otra ventaja de la centralización? Quienes toman las decisiones están mejor entrenados que quienes están en los niveles más bajos. Lo que acabo de decir. Vamos a suponer, ese jefe de servicio, se entiende que tiene la misma especialidad de todos los que trabajan en el servicio, pero tiene por lo menos, si no es una maestría, un curso en gerencia de servicios de salud, porque tiene que tomar decisiones, ¿sí? Tiene que trabajar con personal, tiene que saber cómo motivarlos, tiene que saber cómo actuar, fuera de lo que signifique la especialidad. ¿Qué otra ventaja de la centralización? Elimina la duplicación de esfuerzos y reduce los costos operacionales de la descentralización. Y otra ventaja, ciertas funciones logran una mayor especialización y aumento de habilidades. Entonces ahí tienen las 4 ventajas de la centralización. Como hay ventajas, hay desventajas en la centralización, o sea que las decisiones se toman en el más alto nivel. Una de las desventajas es, quienes toman las decisiones raramente tienen contacto con las personas y situaciones involucradas. ¿Por qué es malo? Porque están mirando desde arriba las cosas, pero no están mirando desde el plano operativo, no conocen cómo en realidad se están dando, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. El alta de los pacientes es muy engorroso. El alta de los pacientes demora mucho. Entonces, definitivamente, en el que toma las decisiones no sabe, digamos, todo el flujo que se tiene que hacer para el alta del paciente. Entonces, no conoce y puede tomar una decisión equivocada. ¿Qué otra desventaja? Las líneas de comunicación más distanciadas ocasionan demoras y un mayor costo operacional. ¿Qué otra desventaja de la centralización? Al haber mayor número de personas involucradas, crece la posibilidad de que hayan distorsiones y errores personales en el proceso. Entonces, ustedes están viendo tanto lo positivo y lo negativo en cuanto a la centralización. ¿Y qué es la descentralización? ¿Cómo definimos? Como la transferencia de la autoridad, la toma de decisiones a los niveles más bajos de la organización, ¿sí? Estamos descentralizando, estamos pidiendo opinión, estamos comunicando a los niveles más bajos de la organización para tomar decisiones. También acá tenemos desventajas de la descentralización. Y tenemos 3 desventajas. La primera dice falta de uniformidad en las decisiones. Es difícil, ¿no? Una persona, 2 personas, 3 personas piensan, pueden ponerse de acuerdo, pero de repente 10, 15 personas no pueden. Por lo tanto, hay un insuficiente aprovechamiento de los especialistas, no hablamos de los especialistas en cuanto a la parte profesional, sino hablamos de los especialistas en relación a la gestión, a la gerencia. ¿Y qué otra desventaja? Falta de equipo apropiado o de funcionarios en el campo. ¿Sí? Entonces serían las 3 desventajas de la descentralización. Y por último, tenemos el otro elemento, el elemento final, que es la formalización, del cual también ya hemos hablado y que está en base a todos los documentos escritos. Dice que se define como el grado en que las actividades de una organización están estandarizadas. Entonces, ¿qué quiere decir están estandarizadas? Son iguales para todos. Entonces, nadie puede pensar, no, esto no me toca, esto yo no hago, o si lo hago, esto le toca al otro. Y en el cual el comportamiento de los empleados se guía por una serie de normas y procedimientos. Todo está escrito. Entonces,
Pero no me tocaba hacer esto. Acá dice, estas son sus funciones, ¿sí? Eso es la formalización. La formalización puede hacerse mediante el cargo, especificaciones realizadas con el cargo. Puede hacerse mediante el flujo de trabajo a través de instrucciones y procedimientos detallados. Y puede ser mediante reglas y reglamentos, que es la formalización de reglas y procedimientos para todas las situaciones posibles. Entonces, eso, digamos, creo que aclara lo que es la formalización. En cuanto al cargo, el jefe de servicio puede hacer, ¿qué puede hacer? Puede hacer, digamos, un manual para elaborar indicadores a través del flujo de trabajo. ¿Por qué vamos a tener indicadores? Porque necesitamos medir cómo está funcionando nuestro servicio. Y eso, las reglas y los reglamentos, necesitamos tener claro, digamos, que además de la parte especializada, tenemos que hacer también documentos que serían documentos que nos van a servir para medir cómo trabaja nuestro propio servicio. ¿Alguna pregunta final en este aspecto? Pasamos entonces a ver lo que es el organigrama, que también lo hemos estado viendo, y dice que el organigrama es la representación de la estructura de la empresa, que tiene como componentes la dirección, el órgano de control, el órgano de asesoramiento, el órgano de apoyo y los órganos de línea. Acá tenemos dirección, órgano de control, órgano de apoyo, órgano asesor y los órganos de línea. Acá voy a hacer, digamos, un paréntesis para decir, el órgano de control no depende del hospital. El órgano de apoyo, el órgano de control, ¿de quién dependerá? Joel, ¿de quién dependerá? Joel. Joel. El órgano de control de la gerencia, ¿sentía? No, de la Contraloría de la República. Ah. Entonces, en el hospital ustedes van a tener una persona, ¿no?, que represente este órgano de control, pero no es del hospital, es puesto por la Contraloría, ¿sí? Tenemos los órganos de apoyo, tenemos los órganos asesores y tenemos los órganos de línea. Los organigramas pueden ser estructurales, como este que hemos mostrado, son estructurales, pueden ser funcionales y pueden ser de tipo matricial. Organigrama estructural, por ejemplo, acá tienen órgano de control institucional, órganos de apoyo, unidad de administración, unidad de estadística e informática, unidad de apoyo a la docencia e investigación. Como órganos de asesoramiento tenemos planeamiento estratégico y tenemos la unidad de epidemiología. Y abajo ya tenemos todos los órganos de línea que ustedes pueden ver y que, bueno, los estamos viendo, lo hemos visto en el seminario de lunes y lo vamos a ver también en el seminario de hoy día, con el grupo que nos toca, y también el otro grupo lo verá con la doctora de Ponzorio. El organigrama funcional va a describir las funciones. Acá, por ejemplo, ustedes tienen unidad de estadística, jefatura, dirigir y planificar. Unidad de estadística, registrar, procesar y analizar. Unidad de epidemiología, controla las infecciones intrahospitalarias y análisis epidemiológico. O sea, lo que tienen está ahí con las funciones. Muchas veces, digamos, no alcanza para poner las funciones. Y entonces, ¿qué podríamos poner por números? 1, 2, 3, ¿no? 4, 5, 6, y a un costado poner número 1, cuáles son las funciones, número 2, cuáles son sus funciones, y así como sigue. Entonces estamos hablando de lo que serviría el organigrama de tipo funcional. El organigrama matricial no lo vamos a repetir, con dos jefes ya hemos justificado, ya hemos dicho por qué es así. Y tenemos los documentos que son documentos de gestión, el reglamento de organización y funciones, que sería el ROF,
el manual de organización y funciones, el cuadro de asignación de personal y el manual general de procesos, el texto único de procedimientos. Y entonces, muy bien explicó su compañera, perdona que en este momento no me acuerdo tu apellido, muy bien explicó, digamos, esto del manual general de procesos, lo explicó muy bien y puso como ejemplo el primer manual general de procesos que se aprobó y que fue el del hospital, el del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, ¿no? Y entonces este manual general de procesos vamos a ver por qué se da. Y acá tenemos que en el año 2013, mediante un decreto supremo, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en el 2013, por PCM, Presidencia del Consejo de Ministros. Y entonces dice, ¿cuáles son los lineamientos para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública? Entonces, vamos a medir el resultado de la gestión, digamos, en la función pública, mediante, digamos, el resultado de la ejecución de los procesos. Por eso dice, objeto, orientar a las entidades de la administración pública para el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Supremo 004-13 PCM, que establece la adopción de manera paulatina de la gestión por procesos. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, el proceso de ¿qué? El proceso de ingreso del paciente y su programación para la intervención quirúrgica. Vamos a diseñar indicadores que nos va a servir para medir ese proceso. Y estamos trabajando con el manual de procesos. La finalidad fue mejorar los procesos de las entidades en la administración pública para que brinden bienes y servicios de calidad que impacten positivamente en el bienestar de los ciudadanos. ¿Cuál es el contenido del manual de operaciones? Una introducción, un título primero que habla de la descripción del instituto, tiene la base legal, la misión, la visión, los objetivos estratégicos. Y si tiene la visión, la misión, los objetivos estratégicos, este manual estaría reemplazando ¿a qué? ¿A qué documento? Joel. Sería del manual de organizaciones y funciones. No, sería el plan estratégico. En el manual de organización y funciones no tienes visión ni misión. Eso lo tienes en el plan estratégico. Habla de las funciones generales del establecimiento. En el título 2 dice cómo está organizado y habla ya de las funciones específicas, de cada una de las unidades o de los departamentos. Y en el título 3, que es lo más importante, habla de los principales procesos y diseña su mapa de procesos, qué procesos tiene, y describe los principales procesos y cómo vamos a medir esos procesos. Entonces, esto como está casi reemplazando al plan estratégico, al ROF, ya no hay ROF, ya no habría MOF, ¿no? Porque acá ya están dichas las funciones tanto generales como las funciones específicas y se agrega esto que es lo más importante. ¿Cómo vamos a medir el trabajo que se realiza mediante los procesos, la ejecución de esos procesos? Por eso están descritos. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? Pasamos finalmente a ver la organización de los servicios de salud acá en el Perú, cómo están organizados. Y para eso decimos, y volvemos a mencionar esta definición de lo que es una red de salud. No podemos dejar, decimos, tenemos que organizarnos en red. Dice que la red es el conjunto de establecimientos de salud de diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolución,
relacionados entre sí por una red vial y corredores sociales, articulado funcional y administrativamente, cuya combinación de recursos y complementariedad de servicios asegura la producción de un conjunto de atenciones prioritarias de salud en función de las necesidades de la población. No voy a hacer hincapié en esta definición porque ya la hemos visto anteriormente. La microred la vamos a definir porque ustedes van a trabajar más en microredes. Dice que es el conjunto de establecimientos de salud del primer nivel de atención, cuya articulación funcional, según criterios de accesibilidad, ámbito geográfico y epidemiológico, facilita la organización de prestación de servicios, o sea, un conjunto de establecimientos de salud del primer nivel de atención. Pueden ser todos puestos, y la cabecera de la microred puede ser un centro de salud, o pueden ser todos puestos, de los cuales un puesto es la cabecera de red. Dice que la microred constituye la unidad básica de gestión y organización de la prestación de servicios. Y el conjunto de microredes conforma lo que hemos hablado, la red de salud. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? En la organización de los servicios tenemos que tener en cuenta la complejidad del establecimiento. Entonces siempre hablamos de baja complejidad, de mediana complejidad, de alta complejidad. Pero ¿cómo está dada la complejidad? La complejidad está dada por la capacidad resolutiva cualitativa. Podemos resolver esto. ¿Qué podemos resolver? Un parto normal. Podemos resolver un parto podálico. Y el nivel tecnológico de los recursos. Podríamos resolver un parto podálico si es que tenemos una sala de operaciones para poder llevar a cabo una cesárea. ¿Sí? Complejidad del establecimiento en base a la capacidad resolutiva y al nivel tecnológico de los recursos. Y si tenemos un ginecobstetra y si tenemos un anestesiólogo, porque si no, ¿cómo lo haríamos? La categorización de los establecimientos de salud, ¿cómo está dada? Y tenemos la última norma que se aprobó en el Ministerio de Salud, que fue en el 2011, la norma técnica de salud 021, volumen 3, que aprueba las categorías de los establecimientos del sector salud, Entonces nos estamos refiriendo al Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y Policiales. Esto es salud, ¿sí? Y dice que están categorizados como primer nivel de atención, establecimiento 1.1, vamos a ver 1.2, 1.3 y 1.4. Como segundo nivel, establecimiento ya son hospitales 2.1, 2.2 y 2 especializados. Y como tercer nivel, 3.1, 3.2 y 3 especializado. Definición de categorización, para que puedan saber y entenderla. Dice que es la clasificación en base a niveles de complejidad y características funcionales comunes que en conjunto determinan su capacidad resolutiva. Entonces, ¿qué tengo? ¿No? Para poder resolver estos problemas, respondiendo a realidades sociosanitarias similares y diseñadas para enfrentar la demanda de salud. El objetivo general de la categorización fue establecer el marco técnico normativo para la categorización de los establecimientos del sector salud y como objetivos específicos definir las categorías de establecimientos de salud y las características técnicas correspondientes. Y segundo, contribuir con la organización de la oferta de los servicios de salud en el sector salud. Primer nivel de atención, categoría 1.1, puesto de salud sin médico. Categoría 1.2, puesto de salud con médico. Categoría 1.3, centro de salud sin internamiento. Categoría 1.4, centro de salud con internamiento. En el segundo nivel de atención tenemos los hospitales, ¿no? Categoría 2.1, categoría 2.2.
Y tenemos de atención especializada, como sería, por ejemplo, el hospital de, ¿cómo se llama el hospital psiquiátrico? Acá en Lima. Larco Herrera. ¿Cómo se llama el hospital psiquiátrico? No, el otro hospital, el que tenemos, sí, también Larco Herrera, y el otro Emilio hospital que Valdizán, tenemos, doctora. Emilio Valdizán. Sí, Emilio Valdizán. Entonces serían ejemplos de categoría 2 especializado. En el tercer nivel de atención, que es el nivel más alto, tenemos 3.1. Esto de acá, categoría 2.1, solamente tiene las 4 especialidades básicas, estos hospitales. Categoría 2.2 tiene las 4 especialidades básicas y además otras especialidades, por ende, otros especialistas. Y infraestructura física más compleja y tecnología más compleja. Y especializado, que ya les puse el ejemplo. En el tercer nivel de atención tenemos categoría 3.1, ya todas las especialidades, ¿no? En la categoría 3.2, muchas más especialidades, y la categoría 3E, donde estarían lo que ya denominamos nosotros los institutos, como sería el oftalmológico, neurológico, el Instituto Nacional de Salud Mental, el Instituto de Rehabilitación, y me faltan 3 institutos más en este momento, ¿no? Que serían lo que corresponden a la categoría 3E. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Alejandra. Sí, doctora, una consulta. Tengo entendido que el Instituto Nacional de Salud del Niño del San Borja es una categoría 3E, pero en el caso del Instituto Así del es. Niño de Breña, ¿también se considera una categoría 3E? Así es. Los dos son. Sí, Alejandro, los dos son 13. Ah, ya. ¿Por Ok, qué? doctor. Especializados, porque atienden niños. Si no me equivoco, el de San Borja está más orientado a la parte quirúrgica, ¿sí? Se hacen incluso trasplantes de médula ósea. El otro me parece que está más orientada a la parte médica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?